Saludos, bendiciones para todos en este maravilloso día donde la mano de Dios es a nuestro favor. Hoy en este día domingo, tercer domingo del año 2021, de este domingo 17, estamos pues viendo la misericordia del Señor en este día. Quiero pues compartir con ustedes el consejo de Dios, deseando pues que la mano del Señor sea sobre cada uno y podamos entonces así disfrutar de este espacio en estos breves minutos donde podemos pues compartir el consejo de Dios. A todos quienes en bien tienen compartir cada domingo este espacio, como lo digo en otras oportunidades, sean pues todos bienvenidos en el nombre del Señor para recibir así el consejo de Dios. Es un gozo pues estar aquí y decirles pues que a diario estamos levantando oración por las necesidades globales, pero específicamente por nuestra nación Venezuela. Quiero dar la bienvenida a quienes tienen en bien estar por allí presentes. Que Dios te bendiga, José González Chirino, Dios te bendiga. Es un gozo pues estar compartiendo el consejo de Dios. Esperamos pues que sea un tiempo grato. Hoy nos acompañará el libro de Isaías. Estamos en nuestro ministerio ocupándonos devocionalmente en los libros proféticos de la Biblia. La palabra profética más segura es la manera de cómo consideramos el respeto a la Escritura sin adulterar, sin medrar de la fe, sino con mucha cautela, mirando el pasaje bíblico, estudiándolo, y lo que internaliza el Espíritu Santo en nuestro espíritu, entonces lo compartimos. Hoy quiero dialogar entonces en el capítulo 8 del libro de Isaías, en los próximos minutos, siempre a las 15 minutos luego de las 4. Dios te bendiga, José González, allí en República Dominicana. Bendiga a tu familia y lo que tú representas. Sea la bendición de Dios contigo en este maravilloso tiempo. Y les comentaba que el capítulo 8 de Isaías, o el libro de Isaías, voy a comenzar un argumento general acerca del libro de Isaías, un profeta de unos 8 siglos antes del Señor Jesucristo. Le correspondió por parte del Espíritu Santo manifestar la profecía en lo que luego llegó a ser su libro de 66 capítulos, una pequeña Biblia, como dicen algunos, y tiene un contenido muy especial porque justamente fue estructurado el libro en 39 capítulos en una primera parte y en 27 en la segunda parte. En estos primeros 39 capítulos, que vendría a ser como decir el Antiguo Testamento, no que sea así, pero hay un énfasis. Todo el libro de Isaías tiene que ver con, al igual que la Biblia por supuesto, pero enfatiza mucho y de manera muy clara las profecías mesiánicas. Hoy yo quiero hablar un tema que lo he titulado, o está así titulado en la Biblia, porque soy de las personas que digo que bueno, le colocamos título a lo que predicamos como para darnos a entender en el consejo de Dios. Y hay una frase en el versículo 6 de el capítulo 8 de Isaías. Voy a aprovechar de leer de una vez el versículo para seguir argumentando introductoriamente. Mire lo que dice Isaías 8:6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, se regocijó con Pecas, así se llama el hijo de Remalías. Y estoy haciendo énfasis en estos nombres porque quiero justamente meditar en ello. Bendiciones, mi pastor amado, Eduardo Ocanto, allí en Colombia. Bendiciones para mi hija Miriamni.
Bendigo al pastor Eduardo Ocanto, gran amigo venezolano que está allí en Colombia. Bendiciones para ti, para tu casa. Así que continuamos entonces. Fíjense ese versículo, pero quiero entonces hacer ver la frase: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. La Biblia tiene algo de novelístico. O sea, la Biblia tiene en lo que llamamos en la literatura, la Biblia contiene todo, tiene poesía, tiene profecía, tiene historia, todo lo que es el argumento de la literatura existe dentro de la escritura. Pero hay frases que son metafóricas, que tienen que ver mucho con la parte que podemos tomarla con aplicación apropiada. Y trascienden el tiempo estas frases que están en la Biblia. Una de ellas es esta que estoy justamente leyendo ahora. Bendiciones a mi hermana Vilma de Ocanto. Un abrazo, mi hermana querida, y junto a tu esposo el pastor Eduardo, les aprecio mucho. Bendiciones desde este lugar lejano. Bendiciones para ustedes y para sus hijos. Amén. Ajá, qué bueno, que Dios te bendiga. Disculpen estas pausas que hago, yo soy interactivo con mi gente. Ahí vamos llevando la palabra, pero les aseguro que en una hora resolvemos el tema, porque es importante lo que me dice mi hermano José González, el pastor José González Chirino, que está pastoreando en Dominicana y es de Barquisimeto. Qué bueno, mi hermano, yo soy barquisimetido. Pastoreo en la ciudad de Barquisimeto también. Ahora tú estás allí, bendecido por el Señor. Que Dios bendiga tu ministerio, mi hermano. Te dé buena palabra y te ayuda a alcanzar muchas vidas, porque Dios te colocó allí con un propósito extraordinario. Qué bueno que estás allí, mi hermano paisano. Y gracias a Dios porque Dios te está usando en tierras internacionales. Amén, amén. Entonces, les hablaba del carácter, pues, de ese panorama general de la Biblia. Pero entonces quiero que miremos esta frase, porque he titulado esta exposición, la he titulado Las aguas de Siloé. Las aguas de Siloé. Permítanme hablar entonces un poco de historia respecto al libro propiamente, al contexto cultural del tiempo y lo que estaba pasando. Mi hijo Andri, Dios te bendiga, a ti, a tu familia, a tu esposa, bendiciones, gracias por estar allí. Estoy hablando de Isaías 8:6, estoy hablando de las aguas de Siloé. Entonces, les decía que en lo histórico, la profecía de Isaías era para dos pueblos: para el pueblo de Israel, que era el reino del norte, y para el pueblo de Judá, que era el reino del sur. Israel era un solo reino. Salomón, con su pecado, trajo una consecuencia catastrófica, divisoria, sobre su propia nación. Y entonces se levantaron dos reinos, uno que encabezó inicialmente su hijo Roboam, el reino del sur de Judá, que es la tribu de la realeza, y el otro reino, el reino del norte, que es el reino de Israel, encabezado por el siervo Jeroboam, al inicio de esas dos corrientes que tomó el pueblo de Israel, o la casa de Jacob, como bien lo llama la Biblia. Con esta argumentación histórica quiero que más o menos entendamos el por qué esa frase poética aparece dentro del lenguaje del profeta, allí en el capítulo 8, como en otras partes también del libro aparecen frases como esta, pero específicamente las aguas de Siloé. Oiga bien, las aguas de Siloé. El asunto es que, bienvenido Eduardo García, bendiciones para ti. El asunto es que, si puedes decirnos de dónde estás viéndonos, pues te lo agradecemos también. A Eduardo García. El asunto es que cuando estos dos pueblos comenzaron a desarrollarse cada uno por su lado, llegó un tiempo histórico, que es el cual específicamente quiero exponer ahora. Es que los dos hermanos, vamos a llamarlos hermanos porque ambos eran de un solo pueblo, tanto el rey de Judá, que era Acaz en el momento, como lo era el rey de Israel, que era Peca en el momento del capítulo 8 de Isaías, o del ministerio
de Isaías propiamente. El capítulo 8 lo llama el hijo de Remalías, a Peca. Este que era rey en la parte de Israel, se alió a los sirios para hacerle daño a su propio hermano, al rey Acaz, y por supuesto al territorio de Judá. Se levantaron contra Judá, y entonces viene la amonestación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Acaz se ve amenazado por su hermano, también hizo una alianza, con los asirios. Sirios son unos, asirios son otros. Pero el segundo hizo una alianza con los asirios para traer entonces la desgracia sobre Israel, para traer la desgracia sobre sus hermanos. Porque esta alianza hizo que a futuro el pueblo asirio exterminara totalmente, destruyera a todas las tribus de Israel y desaparece Israel como nación en el año 722. Y esta profecía de Isaías estaba como que impidiendo que ese futuro llegara. Porque el caso es que cuando oímos la palabra de Dios, el caso es que cuando estamos oyendo el consejo de Dios, no podemos despreciar el mensaje de Dios. Tenemos que estar muy atentos para prestar atención a lo que Dios va a decir en un determinado momento, porque Dios no habla banalidades. Dios no habla, cuando Dios habla, si es Dios el que habla, esa palabra le debe ser prestada atención, y si Dios habló, eso se va a cumplir en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, el Señor hoy quiere sanar a alguien de alguna enfermedad. El Señor hoy quiere impartir sanidad a través de su palabra, porque esta manifestación gloriosa de su palabra trae esa clase de beneficio. Sigo entonces con la argumentación histórica para entrar en lo que considero que es la frase las aguas de Siloé, y que representa para el momento de la profecía. Resulta que esa frase nace porque ninguno, ni Peca, ni Acaz, ambos buscaron apoyo en aliados internacionales. Ellos no buscaron el apoyo en Dios. Ellos buscaron para luchar los unos contra los otros dentro del seno de su propia familia. ¿Cómo le parece? Eso se parece a las personas que buscan abogados para luchar contra sus propios hermanos. Estoy hablando de la familia natural, del cuadro familiar. A veces por la gerencia, a veces por los bienes, la gente se pelea los unos a los otros. Estos muchachos estaban así. Perdone la expresión muchachos, pero estos reyes, ambos actuaron de esa manera y trajeron su propio mal. Entonces Dios hace una amonestación. Tomo mi Biblia nuevamente para hacer lectura. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. ¿Qué representa eso dentro del carácter de la profecía? Es solamente la frase. ¿Qué rechazaron y qué es rechazar? Rechazar es despreciar. Es que las aguas de Siloé no se pueden despreciar. Oye, creo que no, según Dios no. Es que las aguas de Siloé no se pueden rechazar. Según esta profecía, no. Y pastor, ¿y eso de las aguas de Siloé? ¿Eso es un término? Vamos a tomarlo, permítame especular quizá, porque a lo mejor tengo allá tras cámara a alguien que es muy ávido en las escrituras, pero por eso voy a usar el término especulación para decirles que gráficamente, o digamos literariamente, vamos a decir, se usa la metáfora. Bienvenida, mi hermana Lidia Castaño. Bendiciones allí en Colombia, en Bogotá. Muchas bendiciones, un abrazo grande para mi pastora Eneida y para toda la familia Castaño. Son mi familia de sangre. Amén. Les amo mucho en el Señor y les recuerdo con gran cariño, mi pastor Eneida y todos sus hijos. Aquí estamos, de frente. Entonces, este carácter metafórico de esta frase viene porque resulta que Jacob, en la bendición que le dio a sus hijos, permítame decirle esto, ¿por qué las aguas de Siloé?
¿Y qué representa esta frase para el momento histórico y qué puede representar para nosotros? Usted diría, no, eso está fuera de contexto, porque si era para ellos, no era para nosotros. Hay gente que ve la Biblia así. Pero déjeme decirle que esto tiene, para mí, hay tres conexiones importantísimas con este versículo. Para anterior a ese versículo y posterior a ese versículo hay dos conexiones bien importantes. La primera es el caso de Jacob y la bendición a sus hijos. Si usted tiene su Biblia, váyase al capítulo 49 de Génesis. Eso le pido. Vaya a Génesis 49 y vea el versículo 10. En Génesis capítulo 49, el versículo 10, que yo lo ando buscando por aquí para leérselo, vamos a encontrar lo que es la bendición de Jacob para sus hijos. Oh, qué bueno, gente de Maracaibo, tengo por allí, bienvenido, mi estimado, muy querido este hombre, se los presento, Nectario Cuica. Qué bueno, mi hermano, un abrazo grande para tu esposa Arelis, también allí en Maracaibo, creo que deben estar en Maracaibo, mi amado Tayo, qué bendición tener a este hombre allí, ministro del Señor, pastor en el estado Zulia, en Venezuela. Aquí estamos, mi Tayo, en Madrid, España, predicando el Evangelio. Para eso nos llamó el Señor. 49:10 de Isaías dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga Shiloh. Ese Shiloh está con H, pero déjeme decirle que significa enviado. Y luego esos términos en la transliteración van teniendo sus cambios, porque Israel pues fue un pueblo así, con mucha experiencia, y el lenguaje también fue afectado en esas experiencias, en esos movimientos, en esas conexiones con otros pueblos. Y la palabra Shiloh y Shiloh es relativa, significa enviado. La profecía de Jacob nos dice entonces que a Judá era a Judá representaba a Acaz en el momento de la profecía. Es decir, al gentilicio de Judá, los judíos, lo representaba en el reino del sur, en el momento de lo que leí en Isaías 8:6, lo representa Acaz. Y aquí está hablando entonces de una profecía mesiánica que sobrepasa por encima de Acaz y pasa el tiempo mesiánico en la venida de Jesús. Y dice, hasta que le sea quitado, voy otra vez allí al verso 10 de Génesis 49, no será quitado el cetro de Judá. Está hablando desde el punto de vista literal. Es decir, cuando venga el Mesías, el reino que va a estar existiendo es el reino de Judá. Quienes tengan el mando, que por cierto ya no tenían rey, absolutamente, estaba bajo el dominio romano el pueblo de Israel cuando viene el Mesías, pero la autoridad judía es representada por los religiosos que tenían un carácter religioso político, el gobierno de la época de Jesús. Allí estaban los ancianos, allí estaba la gente que se les permitía, tenía ciertas permisologías de parte del imperio que los dominaba y todavía gobernaban espiritualmente en Israel. O en Judá o en Jerusalén en esa época. En el tiempo, y entonces la profecía dice que no le será quitado el cetro a Judá hasta que aparezca el legislador. Dice, ni el legislador de entre sus pies. Está hablando que van a estar firmes en dictar leyes y todas esas cosas. Luego dice, hasta que venga el enviado y a él se congregarán los pueblos. Miremos muy bien esa parte, y a él se congregarán los pueblos, porque tiene carácter profético en la bendición de Jacob a Judá. Siendo Judá un muchacho, siendo Jacob un viejo lleno de vida, lo bendijo para que trascendiera en la historia humana esta profecía hasta llegar al Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, es el cumplimiento de lo que hoy estamos viendo, pero que necesita, para que los pueblos se congreguen a los pies del Mesías, como lo profetizó Jacob, gente que tenga cuidado con despreciar las aguas de Siloé. Ay, pastor, ¿qué está diciendo usted? Porque en medio de ese turbión, déjenme decirle, voy a mencionar los reyes otra vez. Remalías, papá de Peca, que en sí era el rey, pero estoy viendo como dice el capítulo 8 de Isaías, que lo menciona. Luego está Resín,
era el rey de Siria que vino para actuar contra el pueblo el rey de Asiria. Ajá, aquí estamos, estoy por aquí, porque antes que el niño sepa, leyendo el versículo 4 de Isaías, decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria, que fue el aliado que buscó en aquella época Acaz. Pero el versículo dice que el rey de Israel se regocijó con Resín. Este Resín, su nombre significa arroyo. Peca significa el de ojos abiertos. Permítame entonces darle un carácter espiritual a esto. Usando la conexión que le dije que existe entre Isaías 49, el versículo 10, y que existe con el capítulo 9 del libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9. En este sentido, voy a decirlo de nuevo. El nombre Peca significa el de ojos abiertos. El nombre Resín significa arroyo. Eran los dos reyes que estaban contra el rey de Judá, Acaz. Pero se menciona Remalías. Remalías significa adornado por Dios. Y le comentaba a mi esposa, cuando el Espíritu lo lleva a uno a versículos, y hablando desde el punto de vista metafórico, encuentro que cuando la amada en Cantares, ella pedía que por favor le recuerdan ese versículo que dice que yo dormía pero mi corazón velaba. Eso está por en Cantares 5 al final, y también el versículo 6. Entonces las mujeres le dicen, pero ¿quién es tu amado para que tú con tanta insistencia pide que nosotros lo busquemos? Y me llama la atención este versículo. Ella le dice, cuando lo describe, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Yo soy un predicador que reflexiono, medito en la escritura, y cuando medito preparando mi mensaje van fluyendo esos versículos que no los desprecio, yo los tomo en cuenta porque el Espíritu me los trae. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con las aguas de Siloé? Mire, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas. Una de las cosas que dijo Jesús acerca de la paloma fue que fuéramos prudentes como la serpiente y sencillos como paloma, mansos como la paloma. ¿Y sabe lo que dice la profecía de Isaías capítulo 8 versículo 6? Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. Voy a repetir, corren mansamente. Remalías, adornado por Dios. Resín, arroyo. Peca, el de ojos abiertos. Exactamente el cuadro que aparece en Juan capítulo 9, cuando el ciego de nacimiento fue alcanzado por la vista de Jesús y sus discípulos, y uno de ellos dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, es que él nació así. Y comienza el Señor a proceder en lo necesario. Estoy hablando acerca de las aguas de Siloé. Y el Señor manda a este hombre a lavarse a las aguas de Siloé, que significa enviado, pero Él lo envía ciego. Y lo que quiero que veamos, para ir haciéndome entender en lo posible, el capítulo 8, el versículo 6 dice que las aguas de Siloé, que corren mansamente.
Las aguas del Siloé corren mansamente, mansedumbre. Pero no les terminé de leer en Cantares 5. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocado. Mire, no hay nada más adornado que una cosa perfecta. Cuando las personas hacen adornos en algún salón y se colocan las cosas en su justa medida, uno dice, ¿cómo dice? Quedó perfecto. Dice, sus ojos están a la perfección colocados. Era la carencia. Permítanme hacer todo este asunto por lo que quiero mostrarles con respecto al caso del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, como era ciego de nacimiento, él nació sin el sistema visual. Quizá no tenía la esfera ocular, probable que no. Es probable que no tenía la retina, que no tenía algo le faltaba. Supongamos que le faltaba la esfera ocular, él solamente tenía allí la cavidad ocular. No habían ojos allí, pero que quizá estoy exagerando. Y está la hermana Miriam, yo la conozco. Dios bendiga a mi esposa, bienvenida, saludo. El asunto es que el profeta Isaías toma y nos muestra el carácter de esta fuente, de las aguas mansas de Siloé. Y allá en el capítulo 9 encontramos entonces a aquel hombre cuyo sistema visual carecía. O sea, había que hacer un milagro creativo. ¿Por qué el profeta habla de las aguas de Siloé que no debían ser rechazadas? Él dice que corren mansamente. El estanque de Siloé, permítame hablarle otra vez culturalmente del asunto de Siloé. El estanque de Siloé tenía una especie de túnel que venía del torrente, de un torrente. Usted va a investigar cómo se llama ese torrente, pero hicieron un túnel y ese túnel tenía un declive de medio centímetro. Quienes conocen de declive y de construcción y todas esas cosas, ¿sabe cuánto sería medio centímetro de declive y qué caída, a qué velocidad puede bajar el agua a medio centímetro de declive? Esa figura representa entonces la intención de Dios de obrar a favor de su pueblo. ¿Sabe? Dios no anda desesperado. Dios tiene la mirada sobre Venezuela. Todos los días que tú te levantas en las madrugadas y oras, Dios está allí viéndote de rodillas o de pie cuando paseas en tu habitación, en la sala de tu casa, cuando sales al solar y levantas tus manos y a veces en las noches lloras. Dios está oyendo esa oración, pero Dios no está apurado. Él es como las aguas allí de Siloé. Esas aguas que corrían mansamente, pero también espera de nosotros. Bienvenido Kevin Mejía, saludos mi hermano. Un abrazo grande para este muchacho venezolano caraqueño en Madrid. Él espera de nosotros también una reacción conforme a esa profecía. Él espera una reacción tuya y mía manso. Es el carácter que las aguas de Siloé nos indican. No rechazar las aguas de Siloé es dejar que Dios actúe, que Dios obre. Vuelvo al caso de Venezuela. La situación de Venezuela a veces tiende a ser desesperante. Hay una fluidez emigrante en Venezuela espantosa, espantosa. No puedo negar que hay un desgobierno y perdónenme total. No hay intereses profundos de amor por la patria para que haya un cambio. Eso a veces tiende a traer una actitud desesperante en la vida de alguien. ¿Cuándo será que Dios va a hacer algo por esta patria? Dios está como las aguas de Siloé. Él tiene medio centímetro de declive. Él lo tiene todo medido. Él va a actuar en su debido momento. Las aguas de Dios están corriendo. Él necesita que nuestro carácter esté sometido conforme a esa naturaleza divina. Él va a actuar en su momento. Él va a actuar a favor de tu familia. Él va a actuar en esa enfermedad. Él
Él va a actuar en esa carencia. Él va a abrir esa puerta a la persona a quien tú le solicitaste. Él lo va a mover, Él lo va a tocar, Él va a hacer algo, porque Dios está esperando que no rechacemos ese carácter como el de las aguas de Siloé. Permítanme volver al capítulo 9 del libro de Juan, que está ligado al capítulo 8. Cuando usted lea el capítulo 9 de Juan, lea el 8 también, que eso es un solo asunto. Aquí está una hija, mi hermana Gloria, Dios te bendiga. Saludos, un abrazo grande para tu esposo Ender y para toda la familia Salcedo. Muchas bendiciones para ustedes. Aquí estoy hablando acerca de las aguas de Siloé. Ahora bien, el asunto es el siguiente. En el capítulo 8 se presentó un litigio entre el Señor Jesús y los religiosos, no porque Jesús lo provocara, sino porque ellos lo provocaron, de la paternidad de Jesús. Ellos en una oportunidad recuerdan que comienza el capítulo 8 con el caso de la mujer adúltera. ¿Por qué el de la mujer adúltera? Si una adúltera saliera embarazada, ¿no se va a dudar acaso de la paternidad de ese muchacho? De la maternidad no se dudará porque lo parió ella, pero se va a dudar de quién es el padre. Ellos le dijeron a Abraham tenemos por padre, pero ¿quién es tu padre? Y en otra oportunidad yo predicaba con detalle esto del capítulo 9 de Juan, pero permítanme decirles que la sanidad del cojo tiene que ver con eso. Perdón, la sanidad del ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban dudando que el Señor Jesús, el que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de las aguas mansas de Siloé. Él llevó a aquel ciego de nacimiento, por cierto que fue un día de reposo, el sexto día de la creación. El día en que el hombre fue creado. Era día sábado para los judíos y esa era una cosa terrible que se hiciera obra como esa de día sábado. Lo otro es que era la sexta señal mesiánica de Jesús según el Evangelio de Juan. Todos estos elementos se los menciono porque había un propósito en el plan eterno de Dios de sanar a ese cojo. Es para que él mismo lo dijo, el mismo Señor Jesús dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces lo manda a las aguas mansas de Siloé para que se lave. ¿Y sabe qué pasó? Que el ciego fue, se lavó y regresó viendo, porque el que va, ve. Mi pastor, el reverendo Gonzalo Castaño, predicó una palabra. Lo invité a predicar a mi iglesia, no la mía, pero donde pastoreo, pues. Y en un día lo invité y él predicó y usó una frase. Hay muchas cosas que yo recuerdo de mi pastor, pero en esa oportunidad, ya yo siendo pastor por algunos días, él dijo: el Señor nos llama con propósito y el verbo ir o el verbo venir tiene una importancia capital en el reino de Israel. Porque Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Pero los voy a hacer descansar porque los necesito. Y agarró ese verbo venid, y dijo, si usted agarra el verbo venir, así en imperativo, y le pone un guión en el medio, divide ese verbo imperativo por ven para que vaya. Ven para que vaya, ven y yo dije, aquí hay sabiduría. Y hoy lo puedo recordar para decirle, el Señor te llamó para ir. Venid. Entonces, el ciego, que era ciego de nacimiento, el milagro que él recibió fue un milagro creativo y usted consigue una relación perfecta entre el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis con el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Esa es otra verdad que encontramos allí. Usted lea el 1, el 2, 3 de Génesis y va a encontrar que allí hay una relación poderosa con el Evangelio de Juan capítulo 9. ¿Por qué? Porque el Señor usó barro para crear algo que no existía, así como tomó barro para crear al hombre, según Génesis 2:7. Allí estoy hablando del capítulo 9 del Evangelio de Juan, porque el Señor hizo, esta era la sexta señal del Señor de sanar a un ciego de nacimiento, y nosotros fuimos creados en el día sexto.
Lo otro es todo lo que se encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, como por ejemplo, en Juan 9:12 encontramos que los discípulos, los vecinos le dijeron al ciego, ¿dónde está él? ¿Por qué le preguntaron dónde está él? Porque ya lo vieron con sus dos ojos, ya tenía el milagro creativo. Lo contrario que pasó con el hombre, con Adán el creado. Adán el creado, después de que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que se le dijo que no comiera. Bienvenido, Alexander, allí en Medellín, Colombia. Creo que debes estar por allí todavía. Colombia, bienvenido. Entonces, Adán, en vez, dice, Satanás le dijo, tus ojos van a ser abiertos. El ciego también recibió esa promesa de parte del Señor Jesús. Pero para Adán sucedió lo contrario, porque Adán fue creado en perfección. Por supuesto que al él ir y comer y desobedecer lo que Dios le dijo, yo diría lo contrario. Como Satanás es mentiroso desde el principio, lo que le pasó a Adán fue que quedó ciego. Pues claramente dice la Biblia, y los ojos le fueron abiertos y se dio cuenta que andaba desnudo. ¿Cómo le parece? Y entonces tuvo miedo y se escondió. Y Dios lo buscó. ¿Dónde estás tú?, preguntó Dios. Pero la gente le preguntó al ciego, ¿dónde está él? Allá Dios preguntando por el hombre. Aquí estaba el hombre preguntando por Dios. Porque cuando tu vida y la mía dice impactada allí en el pozo, en las aguas de Siloé, entonces la gente se va a dar cuenta que en ti y en mí hay una nueva creación. Porque ¿qué dice Juan 8:12? Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es por eso que nosotros cuando alguien nace, entonces decimos que la mujer dio a luz, porque así es el nuevo nacimiento también. No rechazar las aguas mansas de Siloé indica también que cuando oigas hablar de Jesús, debes obedecer a esa palabra, porque el poder de Jesús transforma. Dios bendiga a mi hermana María Pineda. Esta creo que es la María que le di clase por allá. La María lo digo con cariño. Quizás sea ella, que Dios te bendiga. Dime dónde me escribes, María, y si eres la María que estoy diciendo. Saludo grande para ti, mi hermana. Entonces les decía que el nuevo nacimiento se opera, y el nuevo se opera en nosotros por el Espíritu, y quiere entonces el Señor convertirnos a nosotros en unas personas diferentes. Primero, que confiamos, que no rechazamos como esta gente las aguas mansas de Siloé. Nótese, aquel peca significa el de ojos abiertos. ¿Y qué pasó con el ciego? Se le abrieron los ojos. Remalías significa adorno. ¿Cómo sabe usted que algo está adornado y bonito si no es a través de la vista? Allí presencialmente. El otro personaje que se menciona, Resín, arroyo. Y la agua de Siloé, literalmente, hablando geográficamente, las aguas, el estanque de Siloé era alimentado por la fuente de la Virgen. Bendiciones, mi hermana María, desde Perú, muchas bendiciones para ti. Le decía que es alimentada, ese declive de agua que le caía al estanque de Siloé, venía de la fuente de la Virgen, de un torrente, quizás el torrente de Sison, si yo no estoy equivocado, pero se lo digo entre comillas. Pero el asunto es que estos tres personajes que aparecen en el capítulo 8 de Isaías están muy relacionados con la profecía de Jacob bendiciendo a Judá, y ya el cetro le fue entregado entonces al Eterno. Al que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Al que representa también el milagro, la maravilla de aquel ciego de nacimiento totalmente restaurado en el estanque de Siloé. Las aguas de Siloé representan entonces para nosotros la necesidad de aceptar que el Señor Todopoderoso tiene un trato especial para nosotros en
el quehacer de nuestra vida, Él está atendiendo. Bienvenido Carlos Vázquez, el poeta. Ajá, qué bueno. Y este muchacho, eso tiene que ser todos los domingos, Carlos Vázquez. Saludos a usted, pastor, aquí estoy de pasadita, disfrutando del mensaje de la palabra que edifica. Dejo mi verso criollito, cosa que me identifica. Y que mi Dios les bendiga a su familia toitica. Ah, no ve, pues. Saludos, Carlos, abrazo grande y gracias por ese verso que me llena el alma y me hace sentir venezolano más todavía. Amén, y llanero. Qué bueno. Les decía entonces que, qué bueno, bendecimos la vida de Alexander, que Dios bendiga tu viaje a Venezuela, hijo, Dios te cuide. Ya en esta recta final, para todos los que están allí, los que han logrado conectarse, hablando de las aguas de Siloé. Recuerde que Siloé significa enviado. Aquel ciego, como le dije, él fue enviado a lavarse en el estanque del enviado. Cuando tú vas, ves. Si tú no vas, no ves. Eso también es otra de las cosas que necesitamos nosotros entender por el Espíritu, que usted y yo estamos llamados no para pasar unas dulces vacaciones evangélicas. No estamos aquí para descansar solamente de la carga terrible del pecado que el Señor nos libró, sino que estamos también para hacer que otros reciban la salvación. Por eso este mensaje que estoy predicando por todos tiene que ser compartido. Comparta eso, ya estoy terminando, pero apenas usted se conecte conmigo, usted compártalo, comparta con sus amigos, porque para eso es el mensaje de Dios. Entonces el ciego obtuvo la bendición de ser visto, y ya como estoy hablando en Isaías 8, no vamos a seguir profundizando en el asunto de la sanidad del ciego, pero sí mirando el caso de las aguas de Siloé. Entonces finalmente, cuando nosotros vivamos algún proceso, y si usted lo está viviendo, no se olvide de esta frase amonestativa del profeta Isaías por el Espíritu: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. Fue el reclamo para Judá y para Israel como pueblo en aquella época. Y les decía que eso es la forma como Dios trata con nosotros. En oportunidades Él le dijo: en quietud y en reposo seréis salvos. Mantenga la calma, mantenga la bonanza, manténgase creyendo, busque alianzas espirituales que le ayuden a pelear esa batalla si usted lo necesita, pero manténgase allí en confianza en el Señor, porque el Dios Todopoderoso está de su lado. Quiero darle gracias al Señor por cada uno de ustedes, pedir al Señor fortaleza por cada uno para que el Señor les ayude, les bendiga, les saque adelante en todo tiempo, y que la gracia del Señor les acompañe siempre a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a Lilibet, Dios te bendiga, amiga de mucho tiempo, mi hermana Nelly Bustamante, bendiciones. Allí está mi pastor José González, vamos a tomar tus datos, mi hermano, qué bueno. Gloria al Señor. A todos, bendiciones, bendiciones. He predicado acerca de las aguas de Siloé. Les recomiendo leer el capítulo 49, versículo 10 de Génesis. Para los que llegaron tarde, lea Isaías 8:6 y léase el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Si es con el capítulo 8, mejor todavía. Pero específicamente sabemos que estos tres acontecimientos nos trajeron una palabra para saber que debemos esperar en Dios. Debemos esperar en Dios. No se preocupe, no se afane. Tranquilo, que el Señor tiene la respuesta. Lo hemos visto por mucho tiempo. Lo hemos visto en la salud, lo hemos visto en provisión, lo hemos visto, de alguna manera hemos visto la manifestación de Dios. Entonces, si usted puede orar conmigo, yo se lo agradezco. Vamos a bendecir a nuestra patria Venezuela. Vamos a bendecir a Venezuela. Un bojotón de venezolanos tengo allí en diferentes partes. Quiero que conmigo hagamos una oración brevecita, pero que llegue al trono de la gracia, como dice el capítulo 4 y el versículo 12 de Hebreo.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor amado, muchas gracias. Padre mío, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Rey de Gloria, por cada uno de mis hermanos que estuvieron allí para recibir tu palabra. Enséñanos, así como el carácter de las aguas de Siloé son representadas en el libro de Isaías y son representadas trayendo beneficio a aquel hombre ciego de nacimiento, así nosotros también podamos esperar en tu misericordia y en tu gracia. Tú, Señor, no tienes afán, tú no te desesperas y eso esperas de nosotros, que nosotros también tengamos un carácter apacible para contigo, porque tú vas a traer respuesta, Señor, a las necesidades de tus hijos. Hoy bendigo a mi patria Venezuela. Me uno, Señor, a los venezolanos que están allí, a los extranjeros que están allí también, pero que nos ayudan a clamar, Señor, y a declarar la liberación plena sobre nuestra patria. Liberada, Señor, de todo azote, de toda situación, Señor, de anomalía que ha venido sobre la patria. Oh, Señor amado, tu gracia está actuando en favor y por eso nosotros te damos gracias, porque tú no desprecias el clamor de tus hijos, tú no desprecias, Señor, la oración de tu pueblo. Aquí estamos bendiciendo. Y aquí estoy en este momento activando esta palabra para que se abran puertas en todos los que están allí, Señor, presente. Que tú abras puertas, oh Dios, en nuestro ruego y que hagas a favor de cada uno en el poderoso nombre de Jesucristo. Oh, por el Espíritu, Señor, venga la mansedumbre para poder resistir, Señor, en el día malo y acabando todo, estar firmes conforme dice tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, muy buen Dios. Amén. Gloria al Señor.